Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos. Yo soy Jania Noel, estoy junto a Mónica Garza, Lolita Ayala, Carmen Aristegui y Adela Micha. Y en la emisión de hoy les vamos a platicar un poco sobre cómo ustedes, o algunos de ustedes podrán recordar, cuando México atravesó por el programa El Modelo Económico de Crecimiento hacia Adentro. Veremos algo de sus antecedentes, las etapas y lo que recordamos con mucho gusto, el milagro mexicano. El nuevo modelo económico de crecimiento hacia adentro es implementado de 1929, que dejó a México sin poder comercializar con el exterior para tanto obtener como vender su producto. Este nuevo modelo económico consistía en producir internamente productos que antes el país importaba. Otras características de este nuevo modelo era producir productos importados anteriormente, proteger la industria nacional, promover la unidad nacional y proveer créditos y eliminar los impuestos internos del país. El nuevo modelo económico, que se denominó como crecimiento hacia adentro, es dividido por los historiadores en tres etapas. La etapa número 1, crecimiento con inflación, que sucede durante los años 1940 a 1958. Segunda etapa de crecimiento con estabilidad, que abarca los años 1958 a 1970, y finalmente el fin del modelo económico, que abarca de 1970 a 1982. Durante el crecimiento con inflación se encontraba el presidente Manuel Ávila Camacho, que su objetivo era fomentar el crecimiento económico, promovió la unidad nacional, el movimiento de obreros, la creación del Partido Revolucionario Industrial. Después Miguel Alemán Valdés, que logró establecer un programa nacionalista cuyo nombre sería Doctrina de la Mexicanidad, y su objetivo era hacer que los mexicanos consumieran productos nacionales. Finalmente, en esta etapa estuvo Adolfo Ruiz Cortines, que reconoció el derecho de la mujer al voto, propuso medidas de contención que lograron mantener el control de la inflación en México y creó la CROC, Confederación de Obreros y Campesinos. Etapa de crecimiento con estabilidad. Durante esta etapa se encuentran los presidentes Adolfo López Mateos durante 1958 a 1964 y Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Esta etapa se caracteriza por las altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto del país. El milagro mexicano comienza en México en 1940 y consiste en el crecimiento sostenido de la economía de México a un 6% anual. Significa además el cambio del México rural al México moderno e industrializado. El campo, el cual era la principal fuente de recursos para el financiamiento industrial, se enfrentó a una fuerte crisis debido a su descapitalización, que generó una considerable baja en la producción de alimentos. Esto provocó que la gente del campo migrara de ahí a la ciudad. Mientras, por otra parte, la industria dejó de contar con el apoyo del campo y con la protección que el Estado le aportaba mediante subsidios, lo cual obviamente impactó en que la industria fuera incapaz de inscribirse en el mercado internacional y por lo tanto presentara dificultades económicas para poder exportar productos. La industria nacional perdió la protección del Estado, ya que éste no pudo seguir financiando los subsidios y préstamos que apoyaban a su crecimiento, y por ende se desequilibró la balanza de pagos. Espero que tengan un excelente día, y yo soy Carmen Aristegui y hablaré acerca de la matanza de Tlatelolco, algo que pasó el 2 de octubre del 68. Comenzó con una pelea de estudiantes en el centro de la Ciudad de México. El grupo de la policía de los granaderos intervino para calmar la pelea, pero lo hizo de manera brutal. Golpeó a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también ahí agredió a algunos. En un momento empezó un movimiento estudiantil donde la UNAM, el Politécnico y otras universidades del país habían declarado huelga. Autoridades reportaron autobuses quemados y estallidos de artefactos explosivos. El 2 de octubre, ese día se había convocado una nueva marcha de protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cientos de soldados rodearon el sitio. Cuando los estudiantes anunciaron que se cancelaba la caminata para evitar violencia, inició una balacera contra la multitud, lo cual acabó en una masacre, y ahora, 50 años después, aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o cuántas fueron heridas, pero el ataque se convirtió en un parteaguas de la historia del país.
En conclusión, México ha pasado por muchos cambios en su estructura económica desde la Segunda Guerra Mundial, tanto como la sustitución de importaciones, el marco del milagro mexicano, las etapas de agotamiento y el movimiento estudiantil de 68, hechos que tuvieron una consecuencia trascendental en la historia del país y los cuales también nos han llevado a la realidad económica que vivimos hoy en día y nos hicieron recurrir a préstamos extranjeros y lo que sería la crisis del campo mexicano,